Prometiste regresar, decía ese bello canto que entonaba nuestro hermano, ¿verdad? Y estamos nosotros firmes esperando ese regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Los felicito porque los veo que son valientes. Ahí están todavía, ¿verdad? Haciéndole frente, pero por ahí tienen, creo, unos tamalitos, tienen cafecito. Así que en un ratito, ¿verdad? Se los van a compartir. Me siento privilegiado, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes atendió a la invitación de nuestro hermano Herbert. Me siento contento de que estén con nosotros. Está por acá mi hermano Saúl Jurado, mi hermana Noemi por allá. Qué bendición tan grande tenerles con nosotros, gozándonos en esta noche. Así los pastores que están con nosotros, los amigos que están allá en la parte de atrás, también muy reverentes, ¿verdad?, a todo lo que se ha estado haciendo. Quiero invitarles a que abramos la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, para honra y gloria de nuestro Dios. Estaré, hermanos, en esta preciosa noche hablando acerca de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Estamos a pocos días o a pocas semanas, ¿verdad?, de celebrar lo que le llama la gente la Semana Santa, o de conmemorar, ¿verdad?, el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? La gente lastimosamente no entiende, agarra las cosas por donde no deben de ser, y en vez de ser reverentes, ¿verdad?, al Señor y darle gracias por ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros, lastimosamente lo que la gente hace, ¿verdad?, es irse para la playa a desnudarse, ver cuántas, ¿verdad?, cajas de cerveza son las que se va a ir a tomar, en vez de ser agradecidos con el Señor. Pero nosotros estamos aquí en esta noche como un pueblo, ¿verdad?, que sabemos, hermanos, de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para derramar esa sangre que es la única que nos limpia de todo pecado. Vamos a ir a Isaías capítulo 53, versículo 6, para honra y gloria del Señor. Y dice de la siguiente manera: honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, en esta preciosa noche, Dios amado, le doy gracias por su palabra que hemos leído, Dios amado. Le pedimos que sea su Espíritu Santo obrando en medio de nosotros y llegando a la vida de cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Tanto de los que ya le hemos recibido, Señor, a usted como nuestro único y suficiente Salvador, como también aquellos amigos, Señor, que todavía no le conocen. Aquellos que todavía, Señor, no le han entregado su vida a usted. Que en esta noche, Dios amado, puedan comprender qué fue lo que usted vino a hacer por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario. En esta hora, Dios amado, deposito mi vida en sus manos. Reconozco mi total dependencia de usted, Dios amado, y también encomiendo la vida de cada uno de los que están, Señor, en nuestro medio, como de aquellos que están en las redes sociales, Dios amado, escuchando el mensaje de salvación. En el nombre de Jesús le doy gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, ¿verdad?, los que tienen. Mientras, hermanos, vamos por este mundo, todos, ¿verdad?, vamos caminando, nos podemos nosotros a veces entretener en cosas que no tienen mucho valor. Pero la palabra del Señor, hermanos, nos habla de que Dios nos ha dado a nosotros inteligencia. Dios, hermanos, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y como hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos ha dado su inteligencia para que usted y yo podamos valorar aquellas cosas que son más importantes en nuestra vida. En una ocasión se cuenta de que un niño recibió una bicicleta como regalo de cumpleaños. Y en otro momento él decidió ir a una sorbetería y él quería un helado en esa sorbetería, pero él no andaba dinero. Entonces otro niño, ¿verdad?, que era más listo que él, le dice: ¿sabes qué? Yo te puedo dar el sorbete que tú quieres si tú me das la bicicleta que tú andas. Y el niño, hermano, como no conocía el valor de la bicicleta y el valor del sorbete, le dijo que sí y le cambió la bicicleta por el sorbete.
Entonces, hermanos, ¿verdad? Así nos puede pasar a nosotros mientras vamos caminando por esta vida. Podemos a veces enfocarnos en aquellas cosas pequeñas, en aquello, hermano, que no tiene valor, y estamos pasando por alto lo más importante, que es la salvación de nuestra alma, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lastimosamente, hermanos, nosotros a veces vivimos, ¿verdad?, la vida al revés, buscando las añadiduras primero y, ¿verdad?, dejando a Dios de último lugar, ¿verdad? Hacemos las cosas atravesados. Y lo mismo, ¿verdad?, le pasa a la gente. Hace un tiempo atrás, hermanos, se hacía una encuesta y se preguntaba a la gente que si sabían cuál es el propósito por el cual están en esta tierra. Y le hicieron esta pregunta, hermanos, a personas sabios, a personas de altos niveles de educación. Y muchos de ellos, hermanos, que son personas muy reconocidas, fueron bien sinceros y dijeron que la verdad no sabían para qué es que habían sido puestos en esta tierra. Mira, hermanos, qué terrible es vivir una vida, ¿verdad? Toda una vida en esta tierra y no saber para qué Dios nos puso en este lugar. Y el problema por el cual el ser humano no sabe por qué Dios lo puso en este lugar es porque busca la respuesta dentro de sí mismo. Quiere saber dentro de él para qué es que fue puesto. Y la gente gasta su tiempo buscando los placeres, buscando aquellas cosas que a él le parece que son las que él necesita. Pero yo le quiero decir en esta noche que el sentido de nuestra vida, el significado de nuestra vida, la razón de nuestra vida no se encuentra dentro de nosotros, porque no nos creamos a nosotros mismos, sino que fue Dios el que nos creó, y por lo tanto nuestra dirección, nuestra vida, el sentido de nuestra vida se encuentra en las manos de nuestro Dios, se encuentra en nuestro Hacedor, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Y le quiero decir de que Dios nos puso en esta tierra con propósito. Dios tiene propósito para usted, Dios tiene propósito para mí, y su palabra dice que el plan de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento, porque dice la palabra del Señor que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay solución para el ser humano si no viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo en fe y en arrepentimiento. Así que es muy fácil, hermanos, nosotros perder de vista mientras vamos por este mundo cuáles son las cosas más importantes. Nos dijo Jesucristo en Mateo capítulo 12 y el versículo 26, porque dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí, hermanos, el Señor Jesucristo nos habla del valor que tiene nuestra alma, hermanos, de cuánto nosotros valemos, porque dice que de qué le sirve al hombre de que se gane todo el mundo, de que se gane todo el planeta y termine perdiendo su alma. Sería terrible, hermanos, ¿verdad? De que lográramos nosotros llegar a ser tan inteligentes que nos lográramos ganar el planeta completo, ¿verdad? Con todo lo que hay, hermanos, y si perdemos nuestra alma, pues somos los más desventurados, porque nosotros en esta tierra, hermanos, Dios nos da inteligencia, y quizás, hermanos, podemos llegar a ser muy ricos, podemos llegar a ser nosotros hasta millonarios, quizás podemos llegar a ganar grandes títulos, ser personas muy famosas, pero le quiero decir una cosa, de que nos vamos a morir de igual forma que aquel que no tiene ni dónde caer muerto. Les quiero decir en esta noche de que el mismo Papaturral ahí en Chapeltique está esperando a todos, ¿verdad? Parejo. Sí, sea que tenga dinero o no tenga dinero, hermanos, aquí no hay lugar de todo eso, ¿verdad? En el reino de Dios, hermanos, todo eso se queda aquí. Eso yo hablaba con una persona hoy este día y le digo, pues yo creo que cuando yo me muera ni el carro me van a poder echar a la caja, ¿verdad? Aquí va a quedar, a alguien le va a quedar. Entonces nosotros tenemos, hermanos, de que ser bien cuidadosos en donde nosotros, ¿verdad?, ponemos nuestra confianza, porque es muy fácil, ¿verdad?, de que nosotros nos entretengamos en las cosas que no tienen valor, mientras que estamos pasando por alto y dejando para último momento lo que es la salvación de nuestra alma. Pero le quiero decir en esta noche que la salvación de nuestra alma es lo más importante y lo más grande que todo ser humano necesita en esta tierra, porque, hermanos, si nosotros perdemos nuestra alma, lo perdimos todo.
Sí, eso dice el versículo. ¿De qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma? En esta noche le quiero decir de que Cristo Jesús compró salvación y compró vida eterna para nuestra alma, y fue alto el precio que Él tuvo que pagar en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Dios Padre cargó el pecado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso decía el versículo que leímos, ¿verdad? Que Él llevó todos nuestros pecados. Aunque nosotros, ¿verdad? Nos apartamos, nosotros agarramos cada cual su camino, pero Dios Padre cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Dios castigó el pecado en Cristo, y si Dios castigó el pecado en Él, Dios no tiene por qué castigarlo a usted y a mí, porque ya fue pagada la deuda de nuestro pecado. Dice dice 2 Corintios en el capítulo 5 y el versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, es la buena noticia del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos predicando una buena noticia a la humanidad. Le estamos diciendo que Cristo Jesús murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, que Cristo Jesús, hermanos, pagó la deuda que usted y yo teníamos con Dios referente, ¿verdad?, a lo que es el pecado. El precio de nuestra salvación ha sido pagado con sangre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La palabra de Dios, hermano, nos habla de que el Señor Jesucristo tenía una relación bonita con el Padre desde la eternidad. Y cuando nosotros vamos a Juan en el capítulo 17, encontramos, ¿verdad?, cuando el Señor está orando al Padre y habla con Él y le dice acerca de esa relación tan hermosa que ellos tenían desde la eternidad. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo fue al Calvario, el Señor Jesucristo le dijo a Dios Padre: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Señor Jesucristo, hermano, mientras estaba clavado en la cruz, Él estaba llevando el pecado suyo y el pecado mío, y Él pudo sentir la separación, ¿verdad?, que ese pecado había causado entre Dios y nosotros. Aleluya. Isaías en el capítulo 59 y el versículo 2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire, hermano, qué serio es la situación del pecado entre Dios y nosotros. De que Dios, hermano, dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, para que Dios no nos escuche cuando nosotros le queremos, ¿verdad?, orar. La gente piensa que solamente porque le oran a Dios, que solamente porque le piden a Dios, Dios los escucha. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Los versículos que acabamos de leer, hermanos, nos está diciendo de que nuestros pecados han hecho esa división entre Dios y nosotros. Y la única manera que el ser humano puede restaurar esa relación con Dios es solamente mediante la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Mediante el sacrificio de Cristo, usted y yo nos reconciliamos con nuestro Dios Padre, y es así como nosotros somos aceptados en la presencia de nuestro Dios. De lo contrario, hermanos, nosotros no tenemos manera de nosotros poder hacer la paz con nuestro Dios. Dice Romanos en el capítulo 6 y el versículo 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la palabra de Dios dice, hermanos, de que por Adán entró el pecado y nos alcanzó a todos, y por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que el ser humano necesita reconocer, de que nosotros venimos de Adán, hemos nacido de Adán. Nosotros hemos sido representados en Adán, y por lo tanto el ser humano está emproblemado con Dios. Y no tiene manera, el ser humano no tiene forma de poder reconciliarse con Dios, al menos que no venga humillado a los pies de Cristo en fe y en arrepentimiento. Porque no existe jabón, no existe lejía que le pueda perdonar sus pecados, que le pueda limpiar sus pecados. Pero yo le quiero decir en esta noche que tan solo una gota de la sangre de Cristo, de la sangre del Hijo de Dios, es suficiente para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Porque esa es sangre de Emmanuel, sangre del Hijo de Dios, ¿verdad? Sangre que nos limpia, sangre que nos purifica.
Dijo Jesucristo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijo él, muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Así que, hermanos, el Señor nos promete a nosotros, ¿verdad?, de que hay un lugar en el reino celestial para cada uno de nosotros. El Señor fue a preparar un lugar para usted y para mí. Imagínense, hermanos, si el Señor hizo tantas cosas bellas en este planeta en tan solo 6 días de que el Señor, ¿verdad?, le dio forma a todo esto. Imagínense, hermanos, qué cosas más bellas no ha preparado en más de 2000 años, ¿verdad? Que se fue al tercer cielo a preparar un lugar para cada uno de nosotros, ¿verdad? Algo precioso, dice la palabra del Señor, que cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, para aquellos que anhelan el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros estamos aquí en esta noche compartiendo el Evangelio para que nuestros amigos puedan escuchar de que no tienen por qué irse de este mundo a una condenación eterna sin Cristo y sin esperanza. Estamos nosotros haciendo esto para que ustedes puedan comprender que Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Cristo es la solución, solo Cristo salva, solamente Cristo nos cambia. Nosotros no estamos aquí en esta noche para ofrecerle una religión. El mundo está cansado de religiones. Según las estadísticas, el día de hoy existen 4200 religiones en el mundo. Pero vemos, ¿verdad?, de que la religión no es la solución para el ser humano. El ser humano lo que necesita es una relación personal con Cristo Jesús, el Dios creador del cielo y de la tierra, el que murió en la cruz por nosotros para darnos salvación y para darnos vida eterna. Nosotros no le venimos a ofrecer religión, venimos a ofrecerle a Cristo, que fue el único que derramó sangre por usted en la cruz del Calvario. Venimos a ofrecerle una relación personal con Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo es el único que le puede cambiar el corazón al ser humano. La religión no le puede cambiar el corazón a nadie, y por eso es que la gente sigue igual, ¿verdad?, practicando la religión y haciendo lo que la carne le manda, practicando la religión y haciendo lo que se le viene en gana, ¿verdad? Y el ser humano no puede someterse a la voluntad de nuestro Dios, porque necesitan que el Espíritu Santo entre en su corazón y los pueda cambiar de adentro para afuera y no de afuera para adentro como la gente quiere cambiar. La palabra de Dios dice que cuando Dios hace las cosas, Dios las hace bien. Dios, hermano, nos limpia nuestro corazón, nos cambia y nos hace nuevas criaturas. Así que el Señor, ¿verdad?, nos promete a nosotros de que Él enviaría al Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor nos dice de que el Señor Jesucristo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad, ¿verdad? Porque el ser humano, hermanos, no sabe a veces, ¿verdad?, qué camino seguir, no sabe qué hacer. La Biblia dice de que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay gente que piensa que las cosas son como él las cree y dice, bueno, yo pienso que así va a ser, ¿verdad? Yo pienso que esa es mi manera. Pero yo le quiero decir de que Dios nos dice en su palabra de qué forma es que Él justifica al pecador. Y la manera que Dios justifica al ser humano es cuando viene arrepentido a los pies de Cristo pidiendo misericordia. Es cuando Dios se compadece del ser humano y lo hace nueva criatura. Y lo bonito es que dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la garantía que Dios nos da, que cuando venimos al Señor, Dios nos perdona nuestros pecados, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que nuestros amigos en esta noche tienen esa oportunidad de venir a los pies de Cristo y que Dios les pueda decir, ¿verdad?, borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Vamos a empezar de cero de aquí para adelante. El Señor dice, venite tal como estés. Si tus pecados fueren negros, fueren rojos, vendrán a ser como la blanca lana. Porque Dios nunca llama al ser humano para cobrarle. Dios nunca le llama para decirle, me debes tanto. Dios lo llama para decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Aún, hermanos, nosotros vemos a aquella mujer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que fue
encontrada en el acto mismo del adulterio, y iban todos los hombres, ¿verdad?, con la piedra en la mano para tirársela. Y entonces la palabra del Señor dice de que, ¿verdad?, Cristo le dijo a estos hombres que el que estuviera libre de pecado, que tirara la primera piedra. Y la palabra del Señor dice que de uno a uno se fueron yendo hasta que dejaron a la mujer sola. A veces a nosotros, hermanos, nos pasa de esa manera, ¿verdad? A veces somos ese que va con la piedra, ¿verdad?, a tirarle a la persona. Y se nos olvida, hermanos, de que a veces nosotros estamos peor todavía del que nosotros estamos acusando. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, de que no juzguemos para que nosotros no seamos juzgados. Porque con la vara que nosotros medimos, vamos a ser medidos también. Así que, hermanos, el versículo que nosotros leíamos nos habla, ¿verdad?, acerca de que todos nosotros, dice, nos descarriamos, ¿verdad? Cada cual, dice, se fue por su propio camino. Cada ser humano, hermanos, en esta vida agarra su propio rumbo para donde él quiere seguir. Algunos, hermanos, se van detrás de las drogas, otros se van detrás del cigarro, detrás, hermanos, de el alcohol y detrás de cuantas cosas, ¿verdad? Y se les olvida lo más importante, que necesitamos en realidad ir detrás de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces todas estas cosas nos pueden a nosotros servir de estorbo, nos pueden servir de tropiezo para nosotros no ver lo más importante, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el ser humano, hermanos, cuando no haya, ¿verdad?, que adorar, hermanos, el ser humano se cree que es un religioso incurable. El ser humano tiene que estar adorando a algo. Si no adora al Dios verdadero, va a adorar los vicios, va a adorar el dinero, lo que encuentre, hermanos, porque el ser humano tiene que estar en algo, ¿verdad? Y por eso es que dice Isaías de que cada quien agarra su propio camino, agarra lo que él cree que le conviene, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que lo más importante aquí es que nosotros necesitamos seguir a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó sangre por cada uno de nosotros, y le queremos decir a nuestros amigos de que Cristo ya pagó el precio de su pecado. Cristo murió en la cruz del Calvario y con su sangre compró salvación y compró vida eterna para cada uno de ustedes. No tienen por qué ustedes ir, ¿verdad?, un día a juicio delante de Dios por su propia cuenta. Usted tiene dos opciones: se presenta delante de Dios por su propia cuenta, o se presenta lavado con la sangre de Cristo Jesús. Y yo le garantizo que si usted llega lavado con la sangre de Cristo Jesús, usted es salvo. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, ¿verdad? Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida es salvo. Así que no se vaya a confiar, no se vaya a dejar engañar, que le digan de que usted puede vivir su vida en esta tierra como usted quiera, y que al final del día, pues cuando usted se muera, le van a rezar, y verdad, y de que entonces lo van a sacar del purgatorio y todo eso. Yo le quiero decir que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Gálatas capítulo 6 y el versículo 7, que no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no se deje engañar, lea la palabra de Dios, porque a usted le pueden rezar 100,000 años, le pueden encender 20,000 velas, y usted va a seguir en el mismo lugar. Porque la palabra de Dios no está de acuerdo con eso. La palabra de Dios no enseña eso. Eso lo enseña el hombre en su religión. Pero la palabra de Dios, hermanos, es bien clara, ¿verdad? La palabra de Dios nos dijo Jesucristo, ¿verdad?, de que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Jesucristo, hermanos, no dijo yo soy un camino, sino que yo soy el camino. Eso quiere decir de que Él es el único camino para poder llegar a Dios Padre. Así que, ¿verdad?, queremos que esto lo puedan entender nuestros amigos. Queremos invitarles, ¿verdad?, nuestros amigos, que lean la palabra de Dios, que lean la Biblia. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo también de que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Verdad? En la palabra de Dios, hermanos, nosotros encontramos todo lo que necesitamos. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Así que para nuestros amigos, ¿verdad?, que nos están escuchando, mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras usted está respirando, usted es un candidato para poderse salvar. Usted es un candidato para recibir el perdón que Cristo nos ofrece mediante la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Si usted está respirando aquí, es por la misericordia de nuestro Dios, porque Dios todavía lo ama, porque Dios todavía le está dando oportunidad que se arrepienta y que venga a los pies de Cristo humillado. Dice Eclesiastés en el capítulo 9 y el versículo 4, aún dice, hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Miren, hermanos, qué importante, ¿verdad?, lo que nos enseña la palabra del Señor, que mientras hay vida hay esperanza. Vale más un perro vivo que un león muerto. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez se murió, no hay nada que se pueda hacer por usted, ¿verdad? No hay nada. No hay nada que se pueda hacer. Mientras nosotros vivimos todavía se puede. Así que Cristo, hermanos, vino a morir en la cruz del Calvario para poder darnos salvación y para poder darnos vida eterna. Si usted se pudiera ganar la salvación haciendo buenas obras, ¿verdad?, haciendo buenos méritos, pues Cristo no necesitaba venir a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dios solamente hubiera dicho, miren, vayan a hacer unas cuantas obras, ¿verdad? No sé cuántas, ¿verdad? 10, 15, 20, 100, 1000, quién sabe cuánto, ¿verdad? Dios hubiera dicho, vayan y hagan eso y así se van a salvar. Pero como la salvación no es por obras, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, sino que la salvación es un regalo de Dios, que usted y yo lo recibimos mediante la fe que nosotros ponemos en la obra expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Solo allí hay salvación. Dice Hechos en el capítulo 4 y el versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. No hay otro. Si hubiera otro camino, yo le dijera, mira, ahí hay otro, ¿verdad? Dele por ahí. Pero yo le quiero decir que no. Porque Jesucristo, hermanos, es el único que resucitó. Jesucristo es el único que derramó sangre por usted y por mí. Ninguno de los apóstoles, hermanos, derramó sangre por usted. Solamente Cristo fue el que derramó su sangre. Y la Biblia dice que esa sangre es la que nos limpia de todo pecado. Dice 1 Pedro en el capítulo 2 y el versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Mira, hermano, qué precioso, ¿verdad? Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, y por sus llagas usted y yo hemos sido curados. Por esa llaga que Cristo recibió en esa cruz del Calvario, usted y yo tenemos salvación, usted y yo tenemos esperanza, usted y yo vamos para el reino de los cielos, hermano, porque Cristo vive. Dice la palabra de Dios de que si Él nos santificó, si Él nos salvó muriendo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿cuánto más Él hará ahora que Él está vivo, hermanos, y está intercediendo a la diestra de nuestro Dios Padre? Así que, hermanos, vale la pena que usted y yo nos mantengamos firmes en esta gracia, hermanos. Como dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículo 2, que nos mantengamos firmes en esta fe, en esta esperanza, hermanos, que solamente, ¿verdad?, nosotros recibimos a través de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo es que Dios justifica al pecador. Dice de que es justificados pues por la fe, es que usted y yo tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Y la gente a veces le pregunta a uno y dice, bueno, ¿y tú sos salvo? Y la gente se ríe a veces cuando uno le dice, sí, soy salvo, ¿verdad? Porque la gente piensa que uno cree que es salvo por obras, ¿verdad? La gente dice, no, yo no creo que tú eres salvo porque, ¿verdad?, nosotros nos equivocamos, cometemos errores, pecamos, ofendemos a Dios. Pero como la salvación no es por obra, sino que la salvación es por fe, como dice aquí Romanos en el capítulo 5 y el versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo hemos sido justificados por la fe y después de ser enemigos de Dios, ahora tenemos paz con Dios, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos seguros en las manos del Señor, porque ahora estamos en paz con Dios. Mire lo que nos dice el versículo número 2. Dice, por quien también
tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que por eso, ¿verdad? Les decía hace un momento que es importante que usted y yo nos mantengamos firmes en esta gracia, porque si nos mantenemos firmes, usted y yo vamos a poder permanecer hasta el final, como dice la palabra de Dios, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero lo bonito, hermanos, es de que el Señor nos ha prometido a nosotros de que este camino no lo vamos a caminar solos. El Señor ha prometido estar con nosotros. Mire lo que dice Filipenses en el capítulo 1 y el versículo 6. Y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted y yo, hermano, nos mantenemos agarrados de la mano del Señor, yo le aseguro que su salvación y mi salvación está segura en las manos del Señor, porque Él ha prometido perfeccionarla hasta el día que nos toque que partir de esta tierra, ¿verdad? Así que el Señor, hermanos, todo lo que hace, lo hace bien. Lo que el Señor hace, lo hace completo, ¿verdad? Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, dice, y ellas oyen mi voz, y nadie las puede arrebatar de mi mano, porque el Padre que me las dio es mayor que mí, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que le quiero decir en esta noche, que si usted verdaderamente ha nacido de nuevo y realmente Cristo ha nacido en su corazón, usted está seguro en las manos del Señor. Así que, ¿verdad? Asegúrese que usted realmente ha nacido de nuevo. Y usted, dice el apóstol Pablo, que nos examinemos a nosotros mismos si es que realmente estamos en la fe, porque puede ser que estemos reprobados. A veces, hermano, podemos estar aquí, ¿verdad?, en este lugar, y creemos de que estamos bien, solo porque somos parte de una iglesia, solo porque nos dicen Dios te bendiga. Pero yo le quiero decir de que tenemos que examinarnos si realmente nosotros estamos creciendo en la fe, si es que realmente vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento, o vamos como el cangrejo para atrás, ¿verdad? Pero si va como el cangrejo para atrás, examine su vida, porque puede ser de que tiene problemas. Chequéese si es que realmente ha nacido de nuevo, ¿verdad? Porque la palabra del Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron y aquí toditas son hechas nuevas. Pero si usted sigue todavía en las mismas mañas, ¿verdad?, del mundo allá atrás, pues chequéese, ¿verdad? Quizás es que nunca nació de nuevo. Quizás necesita, ¿verdad?, realmente nacer de nuevo. Y esto es bien importante, el nuevo nacimiento, porque cuando nosotros leemos, hermanos, en Juan capítulo 3, referente al nuevo nacimiento, el Señor Jesucristo, hermanos, le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo, hermano, era un maestro de la ley. Nicodemo era un teólogo. Nicodemo, hermano, no era el ladrón de Zaqueo ni el ladrón de Judas. Era una persona, hermano, que conocía la palabra de Dios. Era una persona que la enseñaba. Ayunaba 2 veces, hermano, por semana. Y con todo y esto, Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no podrás heredar el reino de Dios. Esto nos debe de dejar claro a nosotros que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios que nosotros lo recibimos mediante la fe que ponemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es la única oportunidad, la única puerta que nosotros tenemos para poder entrar en el cielo. Mateo capítulo 26 y el versículo 18 dijo Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Miren, cuando nosotros, hermanos, celebramos la Santa Cena, ¿verdad?, la palabra del Señor nos recuerda a nosotros la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros. Nosotros recordamos lo que Cristo hizo por usted y por mí, dejándose clavar en esta cruz del Calvario para poder pagar el precio de nuestros pecados. Y lo bonito de todo esto es que ya pasaron, hermanos, más de 2000 años y la sangre de Cristo continúa viva el día de hoy, salvando las vidas, limpiando corazones, haciendo nueva criatura a las personas, hermanos, porque Jesucristo, ¿verdad?, es Dios y Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Esto nos dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de que el Señor está siempre vivo para interceder por cada uno de nosotros.
Ahora, hermanos, como dice la palabra de Dios, que de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Dios, hermanos, ya ahora nos ve personas limpias, cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Así que mientras nosotros, hermanos, caminamos sobre esta tierra, tenemos la cobertura de parte de nuestro Dios. Tenemos la cobertura del Espíritu Santo, la cobertura de la sangre que Cristo derramó por usted y por mí. Dice Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 22, y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Mira, por eso es que el Evangelio está fundamentado en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que si Cristo no murió y no resucitó, dice que vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y estamos muertos en delitos y pecados. No tenemos nosotros la menor oportunidad de podernos reconciliar con Dios si Cristo no murió y no resucitó. Porque la muerte de Cristo, hermanos, es algo de que Dios Padre lo había planeado desde antes, ¿verdad?, de la eternidad. Ya Él había planeado que Cristo un día vendría a morir por nosotros. Y mira lo que nos dice Efesios en el capítulo 1 y el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, es en Él, por su sangre, que nosotros tenemos redención y perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que las obras no funcionan. Las obras no tienen nada que ver, ¿verdad?, con el derramamiento de sangre. Por eso es que podemos ver nosotros que cuando Dios le ordenó a Caín y a Abel la clase de sacrificio que ellos tenían que ofrecerle al Señor, Dios les instruyó a ellos que tenían que ofrecerle sacrificio de sangre, porque el sacrificio de sangre es lo único que Dios acepta. Pero este Caín, hermanos, no prestó atención, ¿verdad?, a la instrucción que Dios le había dado y le presentó a Dios, ¿verdad?, vegetales, ¿verdad?, pipianes, mangos, bueno, toda clase de cosas que podemos nosotros mencionar. Y el ser humano, hermanos, le pasa las mismas de Caín hoy en este tiempo. Creen de que pueden venir delante de Dios con lo que a ellos les da la gana, con lo que ellos creen que para ellos está bien. Y dice la palabra de Dios de que el ser humano ha ignorado la justicia de Dios y ha tratado de establecer la suya propia, ignorando, hermanos, que la salvación es mediante la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Así que al cielo, hermanos y amigos, no vamos a llegar como nosotros queremos. No vamos a llegar como nosotros nos da la gana. Vamos, si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que llegar tal como Dios lo manda en su palabra. Y la palabra de Dios, ¿verdad?, es bien clara y nos dice a nosotros de que Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. No hay otro camino. Si hubiera otro, yo le diría, ¿verdad?, pues hay varios caminos, como dicen por ahí, de que a Roma se puede llegar por varios caminos. Y puede ser cierto, ¿verdad?, que se lleguen por varios caminos. Pero al cielo solamente hay un camino y se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice que Él es la puerta y que el que por Él entrare, salvo será. Y todo aquel, dice, que no entre por la puerta y quiere entrar por otro lugar, no es más que un ladrón y un salteador. Y la Biblia dice que los ladrones no tienen parte en el reino de los cielos. Así que es bien importante de que nosotros, ¿verdad?, busquemos la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, ¿verdad?, venimos a los pies de Cristo, nosotros estamos seguros en la mano de nuestro Señor, en la mano de nuestro Salvador. Mira lo que dice Juan en el capítulo 6 y el versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Así que si usted, mi amado hermano, verdaderamente ha nacido de nuevo, está garantizado que el Señor no va a perder ni tan siquiera uno de nosotros, sino que a todos nos va a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Por eso dice la palabra del Señor, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Porque Dios Padre estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para que usted y yo podamos tener salvación y podamos tener el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Quiero invitarles en esta noche que inclinemos nuestro rostro, ¿verdad?, y le pidamos al Señor, ¿verdad?, por cada uno de los que estamos en este lugar. No sé si hay vidas, ¿verdad?, de que todavía
no han dado ese paso de hacer ese compromiso con nuestro Señor Jesucristo, de aceptarlo a Él, ¿verdad?, como su único y suficiente Salvador. Porque no hay otro camino, no hay otro rumbo que el ser humano pueda agarrar para poder llegar al reino de los cielos que no sea nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y dice la palabra del Señor que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, que todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Si usted no está seguro en esta tarde, en esta noche, ¿dónde usted pasará la eternidad? Yo le hago la invitación a venir a los pies del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, Él los llamó en público. El Señor no los llamó en privado, sino que les llamó donde quiera que ellos se encontraban. Porque el Evangelio se vive de manera pública. El Evangelio no se vive de manera privada. Así que el Señor, ¿verdad?, desea, dice la palabra de Dios, que ninguno se pierda, sino que todos puedan proceder a ese arrepentimiento, que todos puedan dar ese paso tan importante de venir a los pies del Señor, humillados, pidiendo perdón. Porque la palabra de Dios dice de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo y pierda su alma. No vamos a poder llevarnos nada cuando nos vayamos de esta tierra. No vamos a poder ni tan siquiera nosotros decidir qué ropa nos van a poner cuando nos lleven, ¿verdad?, para el cementerio. Porque una vez muerto se acabó la oportunidad. Por eso decía el versículo de que mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Así que la palabra de Dios les ha sido predicada en esta noche. Así que, ¿verdad?, queda en cada uno de ustedes la responsabilidad. Así que lo importante, ¿verdad?, es que puedan echar manos de la vida eterna antes que sea demasiado tarde. Así que es muy importante, ¿verdad?, que prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice. Así que voy a dejar hasta acá, ¿verdad?, el consejo de la palabra de nuestro Dios, y le entregaré el tiempo, creo, a nuestro pastor, ¿verdad?, local, para que él decida qué es lo que hará de aquí en delante. Así que Dios me les bendiga, hermanos, en esta noche. Sé que nos hemos gozado. Ha sido una noche de fiesta, una noche de bendición, ¿verdad? Muy preciosa. No hemos sentido el tiempo y los admiro, ¿verdad? Ustedes que están por ahí fuertes todavía, ¿verdad?, en esa silla. No se nos han dormido. Dios me les bendiga. Y el hermano con ustedes. Bendito Dios, aleluya. Gracias a Dios.